Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a seguir con la clase de enfermería materno-infantil. Vamos a estar hablando de lo que es el ciclo ovárico y menstrual. Primeramente sabemos que para que se pueda dar un ciclo menstrual o un ciclo ovárico, tiene que tener bien activas las hormonas, tiene que haber una buena distribución de las mismas, no tiene que haber una deficiencia de ellas para que pueda realizarse correctamente ese ciclo. ¿Dónde están ejercidas todas estas hormonas? Sabemos bien en el hipotálamo, en la hipófisis también, y luego de ahí se distribuyen los diferentes órganos y uno de ellos también es el ovario y el útero, donde están estas hormonas. Bueno, el eje hipotálamo, hipófisis y ovario regula el ciclo menstrual, hace que cada mes podamos tener un ciclo menstrual. Provoca síntesis y liberación de FSH y LH también, ¿verdad? Ciertas hormonas liberadoras del hipotálamo. El hipotálamo puede producir entre 2 a 4 minutos de producción pulsátil al inicio de la fase folicular, dice. Preovulatorio está también la fase glútea. Hay menor frecuencia de pulso y aumenta la amplitud también, ¿verdad? Solo en el 12,4% o el 15% de las mujeres la duración del ciclo menstrual es cada 28 días, que sería lo más regular posible. La mayoría tienen ciclos que duran entre 24 y 35 días. Muchas veces puede ser antes o puede sobrepasar ese ciclo o días menstrual. Duración media de fase folicular, que sería entre 17.6 más o menos o 44,1, mientras que la fase glútea dura por término medio 12.7 más o menos 1.7 días. Hemorragia menstrual dura entre 3 a 6 días. Volumen total la sangre perdida es entre 50 a 150 ml la sangre que se pierde. Y se puede durar entre 3 a 6 días, pero un periodo normal se puede considerar hasta 8 días. Pasando eso o cada 15 que baje, ya son anomalías que se puedan presentar o algún tipo de enfermedad. Hipófisis en las células gonadotropinas, la producción de FSH y LH. Estimula el crecimiento de los folículos durante la fase folicular y la secreción de hormonas sexuales, estradiol, de las células de granulosa. LH estimula la producción de hormonas sexuales que en combinación con el FSH origina estradiol, mantiene la diferenciación y la maduración de las células de las glándulas inducidas. Pequeñas cantidades para normal funcionamiento del cuerpo glúteo. Aumenta, desencadena rotura del folículo maduro y expulsa el ovocito. Tras ovulación, estimula la producción de progesterona en el cuerpo glúteo. Si se produce embarazo y el cuerpo glúteo se transforma en cuerpo glúteo gravídico, la secreción de progesterona no desciende y se inhibe la acción de la metaloproteinasas. ¿Qué dice con esto? Que a veces cuando se produce una fecundación cesa la menstruación por eso, por la presencia de un feto alojado. Cada 28 días dice que aproximadamente la menstruación, que se debe dar de manera normal o regular. El descenso de estrógeno y la progesterona no condiciona por la involución del cuerpo glúteo, es el primer responsable de la descamación menstrual. Acción metaloproteinasas, colagenasas, gelatinasas, estromelínicas. Lesión de la pared vascular mediana también. Fases hemorrágicas, dice, ovocito no fecundado, cuando no está fecundado, es decir que no hay la presencia de un feto. Desintegración y descamación de la capa funcional del endometrio.
capa basal intacta para regeneración. Desaparición del edema estromal, disminución brusca del riego sanguíneo, aumento de las flexosidades de arterias espirales, a disminuir el espesor endometrial, vasoconstricción de las arterias, alteración de la pared de los vasos, necrosis o la presencia de una hemorragia. Al final de esta fase aparece infiltrado de leucocitos que indica el inicio de una hemorragia menstrual. Se distingue 3 capas del endometrio en los últimos días de la fase. Superficial, glándulas rectilianas, esponjoso, abundante, glándulas muy flexuosas. Profunda, fondo de saco, glandulares sin signos de secreción. Estroma compacto, escaso citoplasma. Fase secretora, glándulas más tortuosas. Epitelio de glándulas aumenta en altura. Espacios claros subnucleares, glonógenos, mucopolisacáridos, secreciones de glándulas endometriales. Paso del glucógeno, ácido de epitelio a la luz. Esa es otra fase. La fase poliferática. Glándulas endometriales se hacen más largas que el espesor del endometrio. Hay dilatación de las luces glandulares. A partir del día 7, mitosis de las células estroma, abundantes células que alcanzan un máximo de la mitad del ciclo. Día 7 y 10 aparecen numerosas mitosis en las células epiteliales de las glándulas. Ciclo endometrial menstrual. Fase proliferativa entre días 4 y 14 del ciclo. Fase secretora después de la ovulación y hasta comenzar la regla durante 14 días. Fase hemorrágica o menstrual entre el día 1 a 3 de cada ciclo menstrual. Vida funcional del cuerpo glúteo, 10 días. Si no hay embarazo, hay regresión, fibrosis, formación de ailianización. Fase glútea 14. Tras expulsado el ovocito, células de la granulosa se cargan lipoides, se hacen poliédricas y con mucho citoplasma. Hay penetración de células de teca y sus capilares, se forma el cuerpo glúteo que producen progesterona y colesterol. Al 8º día del pico se alcanza el máximo de progesterona y desciende hasta la menstruación. Todo esto es el proceso que hace cada hormona para que pueda llegar a efectuarse la menstruación. Ovulación día 14 a 36 horas después del pico. Activa la maduración de ovocitos y aumenta la progesterona, induciendo retroacción negativa. Ovocito expulsado al peritoneo y captado por la trompa de falopio. Estrógeno, estimulación de receptores, transformación a células luteínicas productoras de progesterona. Progesterona potencial reactivo positivo de estrógenos en inducción aumentado en mitad del ciclo. Fase preovulatoria, día entre 3 a 5 días del ciclo, estradiol elevado. Retroalimentación negativa, desciende. Menos actividad aromatasa en granulosa. Folículo dominante, el ovocito reprende la división de la maduración en sí y aumenta el estradiol. Inhibición que se produce, dice, de la granulosa en la segunda mitad de la fase folicular. Estimula la producción de receptores granulosos. El ovario produce estrógeno, andrógeno y gestágeno. El precursor básico en la biosíntesis, en el ovario es el colesterol también, ¿verdad? Principal fuente de colesterol, esteroidogénesis del ovario. Ciclo ovárico, fase proliferativa o folicular que dura entre 10 y 14 días. Su nivel máximo de presentación. Las células de las glándulas poseen receptores. Incrementa la actividad aromatasa de las células. Estrógeno, estradiol, a partir del andrógeno
andrógeno, testosterona produciendo en la parte interna. Las células de las grandes folículos atrales preovulatorios producen progesterona y sus metabolitos estimulan el principio de ciertas hormonas. Clases de hormonas principal mediadora: estimulación de los esteroides, producción de andrógeno, pueden producir progesterona dependiendo de la acción del estadio del desarrollo del folículo. Andrógeno para ser transformados en estrógeno han pasar en su mayoría de las células. Entonces, ¿qué nos dice con esto? Todos son los procesos. 3 tipos de células productoras de las hormonas: célula teca interna, célula granulosa y células intersticiales del estroma. Hormonas hipofisiarias, hormonas estimulantes del folículo y hormonas luteinizantes. La hormona hipofisiaria es la FSH y la LH, que es la hormona luteinizante, estimulan la fotosíntesis hormonal esteroides en los ovarios. Entonces, para que se dé una ovulación y posterior de eso, si no hay la presencia de un feto y se pueda dar una menstruación, el hipotálamo y la hipófisis deben enviar estradiol, progesterona, LSH, LH, para que se pueda producir estos ciclos menstruales específicos o ciclos ováricos, o si no, es difícil. Por eso nos dice cuántos días tarda en enviar, en que haga una reacción específica y se pueda transformar. En caso de que haya un embarazo, sabemos bien que muchas veces tiene altas concentraciones de cierta hormona, igual menstrua, y otras veces ya no. Lo normal es que muchas veces no se menstrua. Espero que le haya sido de ayuda este video.